Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una tarde aburrida en Tribunal del Condado de Jefferson, Missouri. El cielo afuera era de un gris espeso, y una llovizna golpeaba contra los altos ventanales de la sala como un metrónomo lúgubre. El aire adentro era pesado, cargado de electricidad contenida, y la tenue luz fluorescente daba a los rostros una palidez cérea. Los escaños estaban llenos, periodistas con una mirada aguda, estudiantes de derecho que garabateaban nerviosamente en sus cuadernos. Curioso vino a ver lo que los periódicos ya anunciaban como el juicio de la vergüenza. Pero sobre todo, había silencio. No un silencio banal, sino un silencio denso, casi sagrado. El tipo de silencio que se impone cuando algo serio está a punto de suceder. La gente contenía la respiración. Incluso los relojes parecían vacilantes. Sentado en el banquillo de los acusados, Richard Grayson, de 78 años, un ex sargento condecorado de la Guerra de Vietnam, lucía con orgullo su antiguo uniforme militar. La tela estaba raída en los codos, la costura ligeramente descosida en el hombro derecho, pero el uniforme permanecía impecable, planchado, casi ceremonial. En su pecho aún brillaban varias medallas, Estrella de Plata, la Corazón Púrpura, y el Legión del Mérito, vestigios de un pasado donde arriesgó su vida por su país. Se apoyaba en un bastón de madera oscura, tallado a mano, regalo de un camarada caído. Mantenía la espalda recta a pesar de su edad. Su mirada azul acerada recorría la habitación con serenidad. No estaba allí para suplicar. Estaba allí, por principio. Por convicción. No tenía miedo. Frente a él, de pie detrás de la barra, estaba el abogado Raymond Calloway alto, con traje negro sobre una impecable camisa blanca, un corte de pelo tan rígido como su ética. Era un hombre conocido por su implacable frialdad, por su capacidad para aplicar la ley sin ceder jamás a las emociones. No tenía paciencia para las historias humanas ni la humildad para reconocer los matices. Creía en el orden, no en la justicia. Amaba las reglas, los textos, los códigos numéricos. Los citaba como otros citan los salmos. En su boca, la compasión era debilidad, y humanidad, un error administrativo. Se inclinó ligeramente hacia su micrófono y dijo con una voz clara y nítida, sin calidez: Señor Grayson, ha albergado a una persona sin hogar en su garaje. Esto constituye una infracción del Código Municipal 12-45-B. Las zonas residenciales de su vecindario no permiten este tipo de ocupación. Siguió un tenso silencio. Richard levantó la cabeza levemente, imperturbable. Su voz, profunda y lenta, resonó en la habitación. Este hombre iba a morir de frío. Tenía congelación y temblaba. Había servido en la 82ª División Aerotransportada. Igual que yo. No iba a dejar que muriera en la calle cuando yo tenía un techo. Una emoción apagada vibraba en su tono. Nada de ira. Nada de rebeldía. Solo certeza moral. Pero Calloway frunció el ceño. Se acercó a Richard lentamente. Lo miró de arriba abajo, como si contemplara no a un hombre, sino un obstáculo. Entonces, con un gesto tan brutal como inesperado, extendió la mano y arrancó las medallas adjunto a la chaqueta de Richard. El sonido de los clips metálicos al romperse bajo la fuerza resonó como un trueno. Las decoraciones cayeron al suelo una a una con un estruendo escalofriante. La sala se quedó sin aliento. Murmullos de indignación se alzaron desde las últimas filas. Una mujer se tapó la boca. Un joven estudiante se incorporó a medias antes de volver a sentarse, con los ojos muy abiertos. Pero Calloway no pareció inquieto. Arrojó las medallas a los pies de Richard como si dictara un veredicto. Estas condecoraciones ya no tienen ningún significado si decides violar la ley, incluso en nombre de un supuesto deber moral, declaró secamente. Luego dio un paso atrás, con las manos entrelazadas tras la espalda, seguro de sí mismo. Richard se quedó quieto. Miró las medallas en el suelo. Esas piezas de metal que, años antes, se habían otorgado en ceremonias llenas de lágrimas, recuerdos y respeto. Símbolos de valentía. De honor. De sacrificio. Pero no lloró. No se agachó. No dijo nada. Mantuvo sus ojos fijos en ellos,
como susurrando en silencio que no estaba avergonzado. El silencio que ofreció a cambio fue más poderoso que cualquier discurso. Dijo todo lo que las palabras ya no podían expresar: desprecio, injusticia, pero también dignidad intacta. Y en aquella habitación llena de rostros congelados, su silencio se convirtió en un espejo. Un espejo en el que todos debían mirarse. 10 minutos después. La sala del tribunal aún no había recuperado el aliento. Un pesado silencio se cernía como una nube negra sobre los bancos de roble. El juez, Edward Lansing, un hombre normalmente impasible, miraba al vacío, visiblemente preocupado. Su mazo yacía olvidado sobre su escritorio. Los periodistas murmuraban entre sí, las cámaras seguían grabando, capturando cada estremecimiento, cada suspiro. Sentimos que algo se acercaba, como una ola todavía invisible, pero irresistible. Entonces, sin previo aviso, las grandes puertas de madera del Palacio de Justicia se abrieron de golpe contra las paredes. Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación. Un hombre entró. Imponente. Tranquilo. Inquebrantable. Su uniforme azul marino estaba impecable, planchado hasta el pliegue. Sobre sus hombros 4 estrellas brillaban como juramentos de acero. Avanzó con el rigor de un soldado en misión, sin mirar las cámaras ni los murmullos que crecían a su alrededor. Fue General Marcus Grayson. El único hijo de Richard. Héroe de los conflictos en Oriente Medio. Respetado comandante de la Guardia Nacional. Una leyenda viva en los círculos militares, cuya mera presencia inspiraba tanto miedo como respeto. La sala, aturdida, se congeló instantáneamente. Incluso el juez se puso de pie, como por instinto, como un civil que siente que la verdadera autoridad entra en la sala. Kalewa, de pie en la barra, palideció. Su barbilla se contrajo y él hizo un paso atrás, como si acabara de ver aparecer un fantasma. Marcus no dijo nada. Caminaba despacio, cada paso resonaba como un tambor en el silencio. Llegó hasta donde estaba su padre, que seguía sentado e inmóvil, con la mirada baja hacia sus medallas esparcidas en el suelo. Sin una palabra el general se arrodilló. Un gesto raro. Casi sagrado. Recogió las medallas una a una, las limpió cuidadosamente con un pañuelo blanco del bolsillo interior de su chaqueta y luego las volvió a colocar con infinito cuidado sobre el pecho de Richard. Presionó suavemente cada broche, como para devolverle peso al honor herido. Su padre no dijo nada. Pero en el discreto parpadeo de sus miradas, lo había todo: gratitud silenciosa, amor modesto, y la transmisión de la dignidad intacta. Entonces Marcus se puso de pie. Se giró lentamente hacia el juez. Su voz, cuando finalmente se elevó, fue tranquilo, comedido, pero afilado como la espada de un oficial. ¿Puedo hablar, su señoría? El juez asintió, casi con alivio. Por supuesto, General Grayson. Tiene la palabra. Marcus dio unos pasos hacia adelante. Se detuvo en el centro de la habitación. Miró al frente. Luego, su mirada se posó lentamente en Raymond Kalewa, como un foco sobre un impostor. Mi padre sirvió a este país por 28 años, 2 veces herido en combate, condecorado con una medalla al valor, responsable de la evacuación de 12 hombres bajo fuego enemigo durante la ofensiva de Kun Tr, durmió en el barro. Vio la muerte. Miró al miedo a los ojos y decidió permanecer de pie. Hizo una pausa y examinó a la multitud. Lo que le arrebató, señor fiscal, no fue solo metal. Fue una vida. Fue sangre. Fue honor. Y lo hizo frente a esta sala, frente a las cámaras, sin una pizca de respeto, como castigo por un acto de compasión. Por ofrecer refugio a un ex hermano de armas. Luego sacó de su maletín negro una carpeta con membrete oficial. Aquí hay una carta del Ministerio de Defensa, CO, firmado por el secretario de Seguridad Nacional. Afirma que la acción de mi padre es coherente con los valores fundacionales de nuestra nación: compasión, deber, fraternidad. Luego se acercó lentamente a Kalewa. No había ira en sus pasos, sino una fría autoridad. Cuando estaba a 2 metros del fiscal, lo miró fijamente. Lo que hiciste no es justicia. Es una humillación pública. Es una exhibición vacía, orgullosa y cruel de poder. Dio un paso atrás. Luego se giró para mirar a toda la sala.
He estado en el ejército desde los 18 años. He visto la guerra de cerca. Pero lo que vi aquí hoy, es una herida que nunca olvidaré. La sala explotó en murmullos. Algunos se pusieron de pie. Una anciana lloró en voz baja. Un joven estudiante de derecho susurró, «Honor, por fin». Y por primera vez en años, el juez Lansing golpeó su mazo, no para pedir orden, sino para cerrar este momento sagrado. Luego declaró con voz solemne. El tribunal suspende esta audiencia hasta nuevo aviso. La conducta del abogado Kalewa estará sujeta a revisión disciplinaria inmediata. Y cuando el general se acercó a su padre y le puso una mano firme en el hombro, Kalewa, pálido, se dio cuenta de que la verdadera autoridad nunca fue la que uno impuso, sino la que uno inspiró. A la mañana siguiente, al amanecer el mundo entero había visto la escena. Las imágenes fueron mostradas en bucle en todos los canales de noticias nacionales, el abogado Raymond Kalewa, con una mirada dura, arrancándole fríamente las medallas a un anciano condecorado por la guerra, luego, unos minutos después la entrada solemne del general Marcus Grayson, el silencio de la sala y su discurso poderoso, digno de un jefe de Estado. El contraste entre la brutalidad de uno y la dignidad del otro fue tan impactante que incluso quienes nunca habían oído hablar del juicio se detuvieron a observarlo. En 24 horas, las imágenes habían trascendido fronteras, las redes sociales se volvieron locas. 2 hashtags en particular se convirtieron en viral en pocas horas. Almohadilla Respeto Richard, para honrar al veterano humillado. Y almohadilla Honor Robado, una protesta nacional contra lo que se percibió como un ultraje contra todos los veteranos. Del miles de mensajes acudieron en masa. Los soldados estacionados en Afganistán publicaron fotografías de ellos mismos con las manos en el corazón. Los jubilados enviaron cartas escritas a mano a Richard Grayson. Los profesores les dijeron a sus estudiantes lo que era la verdadera lealtad. Luego vino el impacto visual más impactante. Al día siguiente del juicio, a partir de las 6 de la mañana, a marea silenciosa se formó frente al tribunal del condado de Jefferson, veteranos de todo el estado, a veces de otras partes del país se habían reunido. Más de 2000 hombres y mujeres uniformados, algunos con muletas, otros en sillas de ruedas, todos permanecieron erguidos, orgullosos, con los ojos cerrados durante el minuto de silencio. Llevaban sus condecoraciones claramente visibles en sus chaquetas. No gritar. No hacer señales. Solo el sonido de las medallas tintineando suavemente en el viento, como recordatorio de que el honor nunca muere en silencio. Imágenes de esta procesión silenciosa ocuparon el noticiero de apertura de la noche. Las cámaras captaron un momento conmovedor, un joven marine, de rodillas, colocando su estrella de plata en la escalinata del juzgado, con lágrimas en los ojos. En los días que siguieron se multiplicaron los pedidos de dimisión de Raymond Kalewa. Senadores, exalcaldes y jueces federales expresaron consternación pública. El secretario de Defensa él mismo declaró en una conferencia: podemos debatir la ley, pero nunca podremos justificar la humillación de un hombre que arriesgó su vida por su país. Durante este tiempo, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados del Estado de Missouri abrió una investigación interna. Empezaron a aparecer vídeos internos y testimonios de antiguos colegas. Kalewa, antes protegido por su condición de fiscal modelo, se convirtió en un símbolo de la arrogancia burocrática. Bajo creciente presión, fue suspendido temporalmente, a la espera del veredicto de la comisión. Intentó ignorar a los medios. Su equipo de comunicación le aconsejó guardar silencio. Pero el revuelo fue demasiado grande. El 15º día, cuando el asunto llegó a Washington, Kalewa convocó una breve conferencia de prensa. Con el rostro tenso y el traje arrugado, leyó una breve declaración, sin calidez ni convicción. He decidido renunciar como fiscal de distrito del condado de Jefferson. Esta decisión es mía. Sigo convencido de que actué conforme a la ley, pero reconozco que mis acciones ofendieron la sensibilidad pública. Ningún periodista lo interrumpió. Salió de la sala por una puerta lateral, evitando preguntas. Su renuncia fue aceptada inmediatamente sin arrepentimiento, ni aplausos ni agradecimientos. Pero la historia no terminó ahí. Richard Grayson, por su parte, se mantuvo discreto y humilde. Rechazó varias entrevistas, simplemente repitiendo: no soy un héroe. Solo abrí una puerta. Pero en las calles, en las escuelas, en los cuarteles, el nombre de Grayson se convirtió en un símbolo de integridad silenciosa.
Y para toda una generación, este asunto recordó una verdad que la época parecía haber olvidado. El honor no se borra con leyes. Se lleva en el corazón y se defiende con rectitud, sin odio, sino con dignidad. Unos meses después, en una clara mañana de primavera, el gran salón del Capitolio del estado de Missouri estaba bañado de luz. Las columnas de mármol blanco brillaban bajo el cristal de la cúpula, y una multitud silenciosa llenaba el lugar. Uniformes militares se mezclaba con los trajes oscuros y la atmósfera, aunque solemne, estaba imbuida de un respeto palpable. En el escenario principal, gobernadora Ellen Whitmore, la primera mujer elegida jefa de Estado, subió al estrado. Su voz temblaba ligeramente al hablar. Hoy rendimos homenaje a un hombre que nos recordó, sin fanfarrias, lo que realmente significa servir a la patria. Ella invitó a Richard Grayson para unirse a ella. El anciano subió lentamente los escalones, apoyándose en su bastón, acompañado de su hijo, general Marcus Grayson, de uniforme completo. El aplauso que siguió no fue fuerte, sino profundo, como un latido colectivo. Richard recibió ese día la medalla al mérito cívico, una de las más altas distinciones del Estado, por su coraje moral, su humanidad ejemplar y su continuo servicio a la nación, incluso mucho después del campo de batalla. Pero eso no fue todo. A su lado estaba un hombre de ojos rectos, bien afeitado, vestido con un traje sencillo pero limpio, James Miller, el ex vagabundo al que había acogido. Anteriormente invisibles a los ojos de las instituciones, James fue reconocido oficialmente como veterano de la Guerra del Golfo, y se beneficiaron de un apoyo integral, vivienda, atención médica, apoyo psicológico y, sobre todo, una segunda oportunidad. Luego subió al escenario, con los ojos brillantes, y declaró ante el micrófono. Pensé que me habían olvidado. Que mi servicio había sido en vano. Pero un día, un hombre me abrió las puertas de su garaje, y, con ese simple gesto, me devolvió el futuro. Hubo un silencio total. Luego, lentamente, el público se levantó, ovación de pie estalló. Las lágrimas rodaron por las mejillas de algunos soldados. Unas semanas después, se creó una fundación en su nombre. Proyecto de Refugio Grayson y Miller. Su objetivo, proporcionar refugio, asistencia médica y apoyo moral a los veteranos olvidados, aquellos a quienes la sociedad había dejado atrás. El proyecto atrajo donaciones de todo el país. Exmilitares donaron sus años de jubilación. Arquitectos ofrecieron su tiempo como voluntarios. Incluso expolíticos acudieron a colaborar. Se inauguró el primer centro de recepción en el condado de Jefferson, el mismo lugar donde se celebró el juicio. Irónicamente, se encontraba en el antiguo edificio administrativo de la oficina del fiscal de distrito Calewa. En el tranquilo jardín de su casa en Springfield, Richard Grayson encontraba paz en las cosas sencillas. Todas las noches, se sentaba bajo un roble nudoso plantado por su esposa, fallecida años atrás. Un árbol robusto, como él mismo, que había resistido el paso del tiempo. En la pequeña mesa junto a él, una caja de madera contenía fotos ennegrecidas de sus hermanos de armas, un pañuelo bordado por su hija mayor y la carta del Departamento de Defensa. A veces, su hijo Marcus venía a compartir un momento. No siempre hablaban. A veces simplemente observaban el viento jugar con las hojas o a una ardilla saltar entre las ramas. Una tarde, un joven periodista local vino a entrevistarlo para un documental sobre veteranos. Esperaba anécdotas de guerra, relatos heroicos. Pero lo que recibió fue mucho más esencial. Señor Grayson, después de todo lo que ha pasado, todo esto, ¿qué recuerda? El anciano miró al horizonte por un momento, con una leve sonrisa en los labios. Se llevó la mano al pecho, donde reposaban de nuevo sus medallas. Entonces respondió con voz suave pero firme. Las medallas son pedazos de metal. Peso, silencio y polvo. Lo que no te pueden quitar es dignidad, ella no se deja arrebatar. Se mantiene dentro de sí misma, mientras sigamos en pie.